Muy bienvenida. Gracias por darte también un tiempo porque las diferencias horarias también luego nos afectan. Y pues nada, tienes pues campo abierto, ¿eh? Tú me dices. Súper. Muchas gracias por la presentación, Fausto, por la invitación. Bueno, estoy en dos dispositivos, en el teléfono la cámara y el audio, y en otro tengo la pantalla, el PowerPoint que voy a ir pasando. ¿Qué iba a decir? Bueno, sí, he estado en otras conferencias en este curso y bueno, sé muy bien y me gusta mucho que este es un grupo súper participativo, así que me gustaría como señalar eso, que la gente abra el micro cuando quiera, me interrumpan, pregunten. Y eso, voy a comenzar y siéntanse libres de preguntar cuando quieran. He tratado de que la presentación dure 1 hora para que la otra hora sea para conversar. Pero igualmente, si la conversación se da durante la presentación, perfecto también. Bueno, estábamos hablando, Fausto y yo, antes de que la invitación hoy es a exponer la tesis que realicé hace 2 años, que es en el momento en el que conozco a Fausto, porque de repente quiero iniciarla como, bueno, yo no tenía en ese momento una formación en sistémica, estaba haciendo un máster profesionalizante en España y tenía solo optativa de sistémica. Entonces, cuando yo estaba en esas clases, pues me sentía bastante incómoda y no sabía muy bien por qué. Como que de repente había vídeos de sesiones y demás que me hacían sentir incómoda y no sabía bien por qué. La verdad que me lo preguntaba mucho. Fue en ese momento también cuando yo me estaba acercando un poco más a la perspectiva de género. Y entonces, cuando yo preguntaba este tipo de cosas en el aula sobre el género y la sistémica, mi profesora, que era una profesora estupenda, me solía decir que eran temáticas que, bueno, pues que no estaban dentro del aula, que me animaba que siguiera trabajando en eso, pero que no eran preguntas que se pudiesen responder en el aula. Igualmente después fue mi tutora de tesis y me ayudó. Pero sí es cierto que en ese momento en el que yo siento algo extraño, porque la sistémica era como mi perspectiva favorita, empiezo a sentir la necesidad de saber más de este tema y de investigar a ver si pasa algo. Así que empiezo a investigar y la verdad es que era muy, muy difícil. Y le contaba a Fausto que lo primero que vi acerca de este tema fueron sus clases, que las había subido a YouTube y se llamaban algo así como terapia feminista familiar sistémica. Y fue como, ah, ya, aquí hay algo, ¿no? Entonces, bueno, cuento eso un poquito porque para mí es súper especial que podamos compartir esta instancia hoy, como conversar en este círculo, es súper especial para mí. Agradezco mucho que exista y bueno, también quería agradecer a mi pareja Felipe, que vino porque sabía que era un momento bastante especial para mí, así que está aquí junto a nosotros toda la clase, escuchando algo que ya he oído, pero bueno. Así que, nada, os voy a contar un poquito. El título de esta presentación es diferente al de mi tesis, porque considero que hoy día he podido añadir conocimiento con lo que me decía Fausto, este cambio de país, de ciudades, de también incluso de intereses académicos, laborales. La verdad que me movió en diferentes sitios y al final, quieras que no, también como tu perspectiva crece. Entonces, bueno, pues le he llamado anotaciones sobre el género
en la terapia sistémica, lo que no se ve y se ve claramente, porque voy a hacer mucha incidencia en que realmente, aunque parezca que es invisible, el género está muy visible. Tenemos indicadores muy claros de que existen sesgos de género en la terapia familiar sistémica. Y bueno, también quiero aclarar que este trabajo lo hice en un contexto en el que la psicología está en una pugna constante por considerarse una ciencia de la salud. Entonces es muy difícil introducir la perspectiva de género, como ahora vamos a ver, dentro de la ciencia. Así que este trabajo se basa mucho en justificar y aunar todo lo que se ha escrito sobre esto, como para tener un discurso claro cuando nos preguntan por qué. ¿Por qué mirar desde la lente de género, en esta disciplina en concreto? Entonces, vamos a hablar de eso, del por qué introducir la perspectiva de género en la terapia sistémica, para qué conseguimos con introducirla. Después voy a exponer la investigación que yo hice hace 2 años y después ya les toca a ustedes. Ya, en relación al por qué hemos de tener una mirada de género en terapia sistémica. A mí aquí me gustaría hacer como una puntualización en lo relevante que considero que la perspectiva de género no se quede en los márgenes. Considero que el que nazca en los márgenes es lo que la convierte en lo que es. Pero considero que también tiene que romper en los núcleos del saber, porque si no siempre va a continuar estando en el margen y las injusticias se van a seguir reproduciendo. Entonces yo creo que es muy importante que esta perspectiva que vamos adquiriendo la busquemos siempre la forma de llevarla a nuestros trabajos, que al final es lo que hacemos como personas adultas en este sistema. Entonces es súper importante ver cómo incluirla. Vale, lo que nos va a proporcionar la mirada de género. Bueno, quiero aclarar también que cuando me refiera a mujeres, en muchas ocasiones voy a cambiar el término mujeres por colectivo sin estatus. Digamos, voy a hablar del colectivo con estatus y colectivo sin estatus, o con más estatus y menos estatus. Todos sabemos que la perspectiva de género visibiliza las diferencias no solo en el nivel de mujeres y hombres, sino tampoco, por ejemplo, también en orientación sexual, en normatividad física. Nos permite ver esas diferencias, esa diferencia de poder que hay en las personas, dependiendo de algunas intersecciones. Entonces, esta perspectiva nos va a permitir darle una mirada de confianza a los miembros de estos colectivos sin estatus, digamos. De repente podemos observar que se espera más de personas que están en el colectivo con estatus que de las que no. En este caso estaríamos hablando de hombres y mujeres. Como de repente se considera a la mujer alguien más vulnerable, cuando en realidad lo que suele haber pasado es que ha sufrido más cosas por su condición de mujer. Pero esta concepción de vulnerabilidad, de biologizar lo que realmente a la mujer le ha pasado en su historia, es por lo que considero que es necesaria incluir esta perspectiva, hacer estos señalamientos. Esto, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir tener una mirada más amplia en la que en vez de patologizar el síntoma de una persona, en una familia la familia es una representación muy clara de la sociedad, digamos, la primera unidad que bebe de la estructura social y en la que se despliega estos mecanismos, los mismos mecanismos que hay en la estructura. Entonces, de repente, en la familia aparece un síntoma, una persona con un síntoma, que normalmente
si nos fijamos, va a ser una persona con menos estatus, una persona que sufre discriminación en ciertas cosas. Entonces, esta perspectiva nos va a permitir hacer una intervención iatrogénica. Cuando de repente viene una familia, hay un síntoma en una persona de la familia, porque realmente se están produciendo unas dinámicas de poder alrededor que están generando ese síntoma. Y en la terapia tradicional se ha tratado de armonizar el sistema, de hacer que el síntoma desaparezca. Lo que esto pretende es que también tengamos en cuenta la dinámica de poder que precede al síntoma y que veamos si es más posible intervenir en esa dinámica de poder. Aquí pongo el ejemplo del malestar de la mujer, que es un término que surgió en España, para hablar de una mujer cansada de trabajar, cansada de hacer las tareas de la casa, y cansada probablemente de aguantar dinámicas invisibles por parte de su pareja, pero se le comienza a llamar malestar de la mujer. Y aquí ahora surge la pregunta, porque hay una gran medicalización de este malestar. La pregunta es, ¿hay que reducir el malestar de la mujer para que el sistema vuelva a equilibrarse con una medicación o con una contención del síntoma o con una reducción del síntoma? ¿O quizá hay que intervenir en la red social para resolver de forma radical ese malestar, ¿no? Eso es a lo que creo que va un poquito este trabajo. Entonces, es una forma de combatir ciertas intervenciones iatrogénicas. Así que la pregunta más adecuada, yo creo, porque es lo que he comentado, me he visto en varios contextos justificando el por qué la terapia sistémica tiene que tener en cuenta la perspectiva de género. Yo personalmente considero que con estas cosas que hemos dicho, más las que vamos a ir viendo, la pregunta debería ser, ¿por qué no introducirla? ¿No? Es como que me expliquen, que me den un razonamiento lógico por el cual no habría que incluir en la formación de terapeutas la perspectiva de género. Bien, el para qué. ¿Dónde se va a reflejar? Esto se va a reflejar en nuestra práctica clínica. Es importante también cuando ayudemos a las personas que no supongamos qué quieren estas personas, que no les supongamos objetivos normativos. De repente creemos que sabemos lo que todo el mundo necesita o lo que todo el mundo quiere, porque hay una norma, unas expectativas. Entonces yo creo que hay que, digamos, fragmentar un poco ese sistema de creencias en el terapeuta para que de repente seamos capaces de ver a todas las personas que están en ese núcleo familiar. No podemos visualizar solamente a las personas que están en nuestro mismo grupo social, por ejemplo, que tienen nuestras mismas intersecciones, que piensan como nosotras. Entonces, si el conocimiento científico, que también ahora lo vamos a ver, se genera a través de una norma de un colectivo, que normalmente va a ser el hombre blanco, esta epistemología se va a referir a esa experiencia solamente, y la terapia se va a realizar desde ahí. Y entonces se van a invisibilizar todos esos objetivos diversos, todas esas cosas que son diferentes a las que se han establecido como norma y de las que no sabemos la causa, de las que no sabemos cómo ayudar. Entonces, ¿para qué? Para romper la rigidez que tenemos al mirar. Para eso es necesaria la perspectiva de género en una disciplina como la nuestra. Aquí esta frase me gusta mucho porque habla de cómo las mujeres esta autora escribe de la invisibilidad que hay en la literatura de psicología de las mujeres que han escrito. Y como no solamente tenemos que dar datos eventualmente de mujeres que escribieron, de apreciaciones que se hicieron, sino que habría que construir la historia
tal como la habrían escrito esas mujeres, con esos ojos, con esa experiencia. Y saldría algo muy distinto, así hacemos intervenciones eventuales de género. Así convertimos el género en una técnica, por ejemplo, y olvidamos de dónde procede. Una herramienta que propone, se puede escribir Mundo Luis, es el explorar con el autorrelato la asignación de poder y de construir desde ahí estas dificultades que podamos encontrar en una familia y esta asignación de poder. Perdón. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Buenas tardes, Iris. Soy Karina. Buenas. Encantada. ¿Qué tal? Soy de Buenos Aires. Yo cuando terminé la facultad hace 29 años, ¿sí? Antes la perspectiva feminista no tenía ni siquiera ese nombre. Había algo que era estudios sobre la mujer o cosas así, ¿no? Las oficinas, bueno. Y había aquí en Argentina dos mujeres feministas de la época de los años 70, psicoanalistas probablemente, sociólogas, y una que se llama Mabel Burín, que escribió El malestar de las mujeres en el año 1990, por ahí. No sé si vos tenés esa referencia, porque es justo el nombre que vos decías. Después te lo paso. Y habla de la tranquilidad recetada, así se llama. Es el mismo nombre que decías vos en un libro, El malestar de las mujeres. Sí, la tranquilidad recetada. Y esta autora, Mabel Burín, es muy conocida en Argentina, que escribe desde la perspectiva de género. Son dos, Clara Coria y Mabel Burín, de hace 30 años. Ahora tenemos otras, ¿no? Pero bueno, era raro también. Súper. Si lo puedes pasar luego, es genial porque no tenía esa referencia. Sí, no después te lo paso. Súper, muchas gracias. No, por favor. ¿Alguna otra cosa? Vale, voy a seguir. Bueno, aquí todo en realidad se va a ir repitiendo durante la presentación. Es como si fuésemos a estar en una especie de bucle todo el rato rodeando las mismas cosas, que es el sesgo de género dentro de la terapia, visto desde diferentes niveles. Esto es muy importante, el que considero que el machismo histórico debería estar como dentro de la terapia, porque forma parte del escenario clínico que estamos viendo en ese momento. Y sin embargo, cuando yo hago esta investigación, tengo que adherir al método científico que me plantea que solo puedo tomar los artículos de hace 10 años. Entonces aquí quiero como señalar la forma en la que la ciencia se deshace del pasado, la forma en la que la ciencia invisibiliza el pasado. Ya, entonces, la investigación que realicé hablaba del estado de la igualdad, en la que vamos a ver la igualdad real y la igualdad formal, ¿no? Que son conceptos diferentes. El otro día hablaba con Fausto y le preguntaba si en México tienen quizá otros nombres. Fausto me comentó el nombre de igualdad sustancial, pero parece que se entiende, ¿no? A lo que nos referimos. La igualdad formal sería aquella que está, digamos, sobre el papel, y la igualdad real es la distribución de poder que vamos a ver en realidad cuando estamos en un contexto. Bueno, no sé si Monse está por ahí, que siempre hace aclaraciones de leyes. Si quiere decir algo, será súper bienvenido. Vale, estos son los 3 niveles sobre los que yo asenté el trabajo, digamos. La ciencia y tecnología,
que contienen las ciencias de la salud, que contienen la psicología. Como veis, no aparecen las ciencias sociales, porque en España, a día de hoy, la psicología está trabajando muy duro por ser una ciencia de la salud y desligarse de una forma radical de las ciencias sociales. Esta separación a mí me da un poco de pena, un poco mucho, tanto que considero que daría para otro trabajo completo. Pero bueno, como la idea era que compartiese los resultados de esta investigación, me voy a ceñir un poquito a lo que hice en ese momento, para que después poder ir complementando con lo que he visto en la práctica clínica y lo que ustedes han visto o lo que a ustedes les surja de este tema. Entonces, en el nivel de ciencia y tecnología, ¿qué se encontraba? Se encontraba esta contradicción entre la ley y la práctica. Es decir, si yo me iba como, si te leías las leyes exactas y demás, al final encontrabas que la ley obliga a trabajar a los organismos públicos por la igualdad real. Claro, y tú piensas, ¿qué fuerzas se están haciendo desde los organismos públicos para trabajar desde la igualdad real? En el caso que nos ocupa, ¿qué esfuerzos se están haciendo por introducir la perspectiva de género en la formación de terapeutas, ya sea sistémicos o de otra línea? Como que en realidad no se está haciendo, pero en la ley está. La ley considera que hay que trabajar de forma activa por la igualdad real. Aquí se veía continuamente como que los argumentos lógicos están. Entonces, lo que empieza a ser necesario es que se genere una argumentación lógica que nos explique por qué no está. Y si no, entramos en una especie de campo extraño de subjetividad en el que ¿por qué esta resistencia a la perspectiva de género? ¿No? Como que de repente creo que es necesario de que las personas que necesiten pronunciarse empiecen a ser aquellas que consideran que no es necesaria la perspectiva de género. En relación al método científico, bueno, el método científico yo recuerdo que lo estudiaba en el instituto, que aparece para sustituir al pensamiento religioso en realidad. Y creo que fue bueno en ese momento. De repente nos fijamos más en la evidencia, no en lo mágico, pero de repente tengo la sensación de que se ha convertido en otro Dios, como un filtro subjetivo que se dice objetivo y que tiene ciertos representantes en la tierra, entre comillas, que son las personas que van a abrir las puertas de unas temáticas u otras en la ciencia. Claro, a mí me dicen, no, que si tú haces una revisión sistemática, tú vas a poder cribar los artículos que tienen relevancia, pero en realidad al final, ¿cuál era la puerta que yo me encontraba? ¿Por qué dejé tantísima literatura fuera de este trabajo? Porque no estaba en las revistas de prestigio. Y las revistas de prestigio, detrás de esa selectividad, lo que hay es una subjetividad enorme, pero que no se reconoce, que siempre se habla de la objetividad del método científico. De verdad, a mí me parece el nuevo Dios, al que no se le puede cuestionar, y que es neutral, que es imparcial, pero no, hay gente abriendo y cerrando esas puertas. Eso tendríamos a nivel como de ciencia y tecnología. En relación a las ciencias de la salud, podríamos encontrar algo parecido. Encontrábamos una feminización de las profesiones sanitarias, es decir, como en las profesiones de cuidados había un gran número de mujeres. Claro, porque eran las relativas a los cuidados. Pero, ¿esto es una desaparición de la discriminación de género o es una transformación? Porque si investigábamos qué mujeres estaban a cargo en estos círculos, era un porcentaje mucho menor. En el nivel de investigación, lo mismo. De repente teníamos mismo número, incluso más mujeres que investigaban un tema, que empezaban, cuando empezaban a hacer su doctorado o algo así de un tema, y que después estas gráficas se convertían en algo al revés, donde los hombres, era mayor el número de hombres con cargos de poder en ese mismo tema en el que
había más mujeres doctorantes. Entonces, te preguntas, ¿qué está pasando aquí, no? Esto es un poquito lo que he comentado antes, que desde mi punto de vista no podemos dejar que conviertan al género en este asunto como de mujeres, como estos asuntos de mujeres entendido con ese nivel despectivo con el que se ha tratado las cosas de mujeres históricamente. Obviamente, hoy día, desde nuestra perspectiva, un asunto de mujeres es completamente digno, pero no podemos dejar que lo releguen al ámbito privado. Hay que, como que, estar en las instituciones, estar en el conocimiento, creo, es como mi punto de vista. Ya, en la psicología pasaba cosas muy parecidas. Este estudio era de Amparo Bonilla y hablaba de una segregación jerárquica y territorial por sexos, de invisibilización de las aportaciones de la mujer y del género como variable descriptiva. Esto es un poquito lo que hemos hablado antes. Nombres que en España a un estudiante de psicología le preguntas el nombre de una psicóloga que haya escrito, no te va a saber decir probablemente. Y te podría decir 40, 100 nombres masculinos, sí, pero probablemente pocos estudiantes conocieran 10 nombres de escritoras femeninas. En la segregación jerárquica y territorial por sexos tenemos lo mismo que la feminización de las profesiones sanitarias. Como que de repente se relega a las mujeres a ciertas temáticas dentro de la disciplina. Y por último, tratar el género como una variable descriptiva, como para definir los resultados de los artículos. Las mujeres arrojaron estas puntuaciones, los hombres arrojaron estas otras puntuaciones. Solo es descriptiva la variable, no nos explican más, no nos explican por qué es posible que los hombres arrojen esas puntuaciones. Nunca hay un apartado en los artículos científicos de influencia de la construcción de género en el estudio. Yo nunca he visto un artículo científico que no tenga la temática de género en sí, que no esté investigando eso, que haga eso. No, porque la variable género en psicología tradicionalmente ha sido pa y pa. Dicotómica y biologicista y descriptiva. Entonces, de esta manera, desde esta perspectiva, se proponen como el género como otra cosa. El género va a pasar de eso, de ser una variable individual y descriptiva, a que la consideremos como una variable estructural y construida, una variable dinámica que cambia, una variable en la que nosotros podemos mover esa diferencia si queremos, y en la que hay que tenerlo en cuenta para dar resultados de algo, para hacer un análisis. La perspectiva de género, ¿qué considero que nos aporta? Nos aporta un movimiento pendular de lo individual a lo plural, ¿no? De las cosas que vivo, que tienen que ver con las intersecciones que tengo, con los distintos colectivos a los que pertenezco. ¿Qué tiene que ver esto con eso? Y cómo se relaciona con el colectivo que tiene una misma intersección que yo. Pero después hay que volver de nuevo a lo individual y a las diferencias del propio colectivo con el que me identifico. Esto es lo que nos propone la perspectiva de género. No es más, no sé por qué tanto miedo a la perspectiva de género. Nos permite este movimiento de quién soy, qué tengo en común con otras personas y qué hago con eso. Y la otra herramienta que nos da la perspectiva de género es la visibilización de las relaciones de poder, que es todo lo que estamos hablando, que realmente es una parte como bien relevante dentro de la sistémica y que considero que la perspectiva de género aporta como herramientas increíbles para este análisis, pero sigue habiendo una resistencia a llamarlo género. Por último, vamos a trabajar con el concepto de sistema sexo-género que propone Gil Rubin y que está en el sistema de relaciones
es un sistema de relaciones sociales que ordena esta sexualidad, esta reproductividad, estos productos de la sociedad, ¿no? Lo que vamos a tener en común en todos estos términos, en esta lente, todo el rato va a ser la diferencia y el margen. ¿Dónde está la línea que me separa del otro, que me construye? ¿Qué hay en el margen? ¿Y qué me aporta lo que hay en el margen? ¿Qué significa para una persona haber estado en el margen? ¿Y cómo puede eso favorecer a la ciencia? De una manera infinita, increíblemente infinita. Ya. De modo que el trabajo consistió en buscar todo lo que se había escrito en este sentido, de todo esto que estamos hablando, de los sesgos de género que habían sido observados en la literatura de la terapia familiar sistémica. Y vamos a, bueno, gracias, afortunadamente, tenemos el método cualitativo para poder abrir la puerta a unos resultados mucho más diversos, porque realmente si nos quedásemos en los análisis cuantitativos, en los métodos cuantitativos, creo que realmente la ciencia tendría un problema importante que resolver. Pero bueno, afortunadamente pudimos elegir un diseño de análisis cualitativo de los datos. Así que con todo lo que habíamos leído, bueno, aquí estaban la calidad del estudio, ya. Después de leer los artículos, que no voy a decir que elegí, voy a decir que el método científico me permitió elegir, porque tuve que dejar fuera muchísima literatura que considero hubiese sido muy relevante. Teníamos 16 grupos de sesgos, digamos, cosas que se habían nombrado que se podían agrupar en 16, y en una relectura de estos 16 las convertí en 7. Estos serían los 7 sesgos que se habían definido en los artículos. Sería la asunción de neutralidad, la asunción de simetría inicial, ahora voy a explicar un poquito cada uno, las diferencias en la atención clínica, la epistemología rígida, la naturalización de la diferencia, la reproducción de la norma y resistencias a los estudios de género. Aquí es una de... Ahí veo que Karina ha compartido el dato, así que muchísimas gracias, Karina. Ya, en relación a esto, tenemos estos 7 sesgos, los vamos a ver ahora uno por uno, de forma rápida, y me gustaría como invitarles a que se vayan planteando si les resuena algo, si les recuerda algo de su propia práctica clínica. O de, no sé si tanto de la suya, porque entiendo que por ejemplo, en este curso estamos personas que nos interesa esta temática, que estamos trabajando la temática, pero sobre todo me interesa mucho, aparte de analizar nuestro propio trabajo, analizar el trabajo que nos ponen en las universidades. Yo hablo desde la experiencia de España y de Chile, que aquí estudié un diplomado en el que viví una experiencia muy semejante con el tema del género a la que viví en España. Entonces yo sé que aquí hay mucha gente de México, pero también de otros países, y entiendo que esto será diferente en cada país, pero quizá tenga semejanzas. Cuando nos ponen material audiovisual, sesiones, quiero que me gustaría como que pensásemos un poco en qué cosas de estas aparecen en esas sesiones que estamos acostumbradas a visualizar en las formaciones universitarias. La neutralidad. La neutralidad epistemológica puede ser a nivel epistemológico y a nivel de la práctica clínica, ¿no? De que el terapeuta esté o no concienciado con este tema. Se presupone la neutralidad, se presupone la imparcialidad, tanto a nivel de la ciencia como a nivel de la práctica. Esto es un sesgo, porque no somos neutrales. Esto está claro. Y en la cuestión de género no somos neutrales.
nadie. Todos tenemos una opinión, una historia relacionada con el género. ¿Podemos haberlo cuestionado explícitamente o no? Claro, obviamente en un sistema en el que se reproduce el machismo, no nos vamos a dar cuenta de que somos machistas, pero eso no significa que seamos neutrales. La imagen que elijo es porque es la sensación que a mí me produce el término de neutralidad. Es como esta sensación de que tú estás viendo algo que te están negando. Es como, no, pero si yo soy imparcial. No, pero es que usted no es imparcial, porque nadie es imparcial. Yo soy parcial y lo reconozco. Y tengo sesgos y lo reconozco. Pero cualquier otra persona va a hacer lo mismo. Entonces, ¿en qué niveles podemos encontrar este sesgo? Ya sea, perdón, la propia epistemología que se reproduce en este sentido y que hay que estar revisando continuamente. Y por otro lado, las decisiones que tomas terapéuticamente. Cuando tienes a una familia, depende también de las consideraciones que tú tienes en la mente sobre este tema, vas a tomar distintas decisiones en una intervención familiar. Realmente, cuando he dicho al principio que yo sentía incomodidad con los vídeos que a mí me ponían en clase, era porque realmente estaba sintiendo que estaban acorralando a una mujer dentro de la terapia familiar. Claro, pero si esta mujer trabaja, si esta mujer se encarga de los niños, se encarga de las tareas de la casa, ¿cómo puede estar? Pero se la acorrala en el sentido de que, Dios mío, que lo que hace está perjudicando a los hijos. Y la ausencia del padre no es una intervención, no está generando nada en esa misma familia. Esa es como la pregunta un poco a la que invito a mirar. El segundo sesgo sería la asunción de simetría inicial, el no considerar esta asimetría que estamos hablando. Bueno, el debate de la circularidad se puso súper en jaque cuando empiezan los estudios de género en este sentido. Yo creo que el problema no es la circularidad. Quiero decir, aquí yo creo que la mayoría tenemos una mente sistémica, estamos de acuerdo en la circularidad, estamos de acuerdo en la no linealidad. Lo que proponemos aquí es qué introducimos en ese círculo, ¿dónde empieza el círculo? Porque claro, si de repente yo tengo un síntoma estallando, ¿qué conductas introduzco para analizar ese síntoma? ¿Dónde empiezo a analizar? En el momento en el que se decidió que la mujer iba a hacer las tareas del hogar, en el momento en el que se decidió que se iba a dedicar más a la crianza, en el momento en el que el hombre tuvo más facilidad para encontrar un puesto laboral mejor remunerado, ¿dónde empieza la circularidad? Esa es como la pregunta. No queremos decir que las explicaciones sean lineales. Súper. Seguimos. Cualquier cosa me interrumpís, porfa, que si no me embalo. El sesgo 3. Diferencias en la atención clínica. De los artículos que pude seleccionar, solo encontraba este, en el que aparecía este sesgo y en el que se decía, bueno, que había conductas observables diferentes en la atención clínica. Había diagnósticos diferenciales para las mujeres y para los hombres. Era más frecuente diagnosticar, por ejemplo, trastornos de personalidad en mujeres. Era más probable medicar a las mujeres. O sea, que este sesgo se define por sí solo. Es un sesgo de práctica como súper evidente y que no hay mucho más que decir, en realidad. Recuerdo que también hay artículos, no sé si era este mismo artículo o algún otro, recuerdo que hablaba del número de veces que el terapeuta interrumpía a una mujer y a un hombre, ese tipo de pequeñas interacciones que están, digamos,
permeadas por este poder, reguladas por este poder, y porque alguien se siente con más poder para interrumpirme a mí que a un hombre, por ejemplo. Entonces, esto está demostrado en algunos artículos, de los cuales solo pude salvar uno que se adhiriese a lo que pedía el método científico. Yo creo que es muy importante, cuando podemos y tenemos la oportunidad, generar un artículo que cumpla los estándares del método científico. Porque aunque de alguna forma sea subordinarnos, como de repente decir, ok, lo voy a usar, no como tengo que buscar algo que cumpla estos criterios, al final es importante porque eso va, digamos, a engordar la literatura que va a haber de esto. Va a engordar la información que tenemos de este tema o de cualquier otro que sea difícil que permee en la ciencia. Bueno, seguimos con la epistemología rígida. Tenemos definiciones conceptuales como muy rígidas sobre conceptos como familia. El lenguaje siempre funciona como reproductor, como volviendo a decir lo mismo que ya se ha dicho, buscando los resultados que caben dentro de este marco lógico. Muchas veces pasa que no tenemos una explicación lógica para cómo nos sentimos. Y esto pasa porque las explicaciones lógicas están hechas para los colectivos que están dentro de la norma. Entonces a veces no entendemos nuestras emociones. Y esta es la fina línea que hay entre la locura y la cordura. Hay un terapeuta que confía en ti, que confía en que tus emociones no son malas, ni de una persona, digamos, menos capaz. Si tienes un terapeuta, sí, probablemente vas a poder entender cómo te sientes. Es muy curioso, porque haciendo este mismo PowerPoint, trataba de copiar y pegar los nombrecitos cuando pongo el nombre de las personas que han escrito algo. ¿Y qué pasaba? Que no me dejaba el programa. No me dejaba porque los ponía como una falta de ortografía. Claro, eran nombres y no estaban contenidos. Entonces no podía copiarlos y pegarlos en las diapositivas. Entonces aparecía otra opción antes que esa. Y esta opción era añadirlos al diccionario. Cuando yo le daba añadir al diccionario, después yo los podía copiar y pegar por todo el PowerPoint. ¿Qué significa esto? Que tenemos que introducir estos argumentos para poder ganar discusiones lógicas. No podemos tener discusiones lógicas en un marco teórico que siempre nos haga perder. Por eso tenemos que aumentar el marco teórico, porque en ese momento va a ser cuando vamos a tener explicaciones diferentes de cómo nos sentimos. No vamos a estar encerradas en la explicación masculina. Y solo introduciéndolos vamos a poder trabajar con ellos dentro del sistema, darles más relevancia cuando sea necesario y darles menos relevancia cuando sea necesario también. Otro sesgo que nos encontrábamos era la naturalización de la diferencia, que era un poquito lo que hablábamos al principio de la presentación, biologizar el género, como considerar el género como algo intrapsíquico, algo inherente a la mujer o al hombre, siempre hablando desde el binarismo, siempre como o eres hombre o eres mujer, y intrínsecamente tienes estas características porque eres hombre o porque eres mujer. Todo lo que quede fuera de esos dos continentes ya no tiene ningún estatus, sus sentimientos no tienen nombre, y no hay una lógica, no hay una explicación. Entonces, este era otro de los sesgos. Es un poco redundar en lo mismo. Como digo, se repite con pequeños matices. El sexto sesgo era la reproducción de la norma. Otra forma que había de salvaguardar la autoimagen del grupo con poder
era la forma de decir las cosas. El tener los atributos positivos para el grupo con estatus y atributos negativos para el grupo sin estatus. Aquí pongo un ejemplo en el que de verdad es que este ejemplo lo he leído muchísimo en la literatura tradicional. El de la mamá habla por todos, la mamá rellena los espacios, la mamá no deja hablar a los hijos, la mamá habla encima del papá. Ya. Y, por ejemplo, ahora propongo otra explicación a este argumento que he leído mucho en la literatura sistémica. Y es, ya, ¿por qué no los silencios del papá son una intervención que provoca esta ansiedad en la mamá? Y esta ansiedad la mamá la expresa hablando mucho y contribuye a que se mantengan estos silencios en el papá. Es otra forma de decir la misma cosa. Pero normalmente estamos acostumbrados a decir las cosas con atributos positivos para el grupo que ya tiene estatus, simplemente por un sesgo, porque realmente lo que hablo de la confianza, confiamos más en la persona que pertenece al grupo con estatus, porque de esto se trata pertenecer a un colectivo con estatus, ser una persona confiable, una persona que sigue la norma, una persona que está bien vista por la sociedad. El sesgo número 7 sería resistencias a los estudios de género. También lo hemos dicho ya, tanto en la agenda de la investigación científica como en las formaciones en concreto. Para mí este trabajo también era una forma de dar algo estructurado para cuando te dicen, ya, pero ¿y qué se podría dar del género? Bueno, empecemos por esto. No es tan difícil generar un cuerpo de sesgos, un cuerpo de herramientas para analizar la situación. Se puede hacer. El problema está en el si se quiere, en cómo cambiamos la homogeneidad de pensamiento, cómo generamos una ciencia que abra puertas a lo divergente. Esa es como un poquito la pregunta, cómo permear al método. Aquí pongo una imagen que construí que representaba un poco todo lo que hemos venido diciendo, en el que el primer circulito sería el sistema terapéutico. Como las figuras más grandes serían el terapeuta y las más chiquititas las personas que acuden a la sesión. En los terapeutas tenemos dos tipos de terapeuta. Terapeuta que pertenece a un grupo con estatus y terapeuta que no pertenece al grupo con estatus. El que pertenece al grupo con estatus puede mirar horizontalmente y hacia abajo. No mira hacia arriba en ningún momento. Nunca se posiciona debajo, entre comillas, mirando. Es súper importante pensar que esta división que hago de que haya dos niveles no es el cómo, quién considero que vale más. El terapeuta con estatus vale más que el que está sin estatus, que está abajo. No. Considero que antes de que nazcamos, hoy día hay una estructura que solo por nuestra sexualidad nos asigna a uno de los dos grupos. Entonces, tenemos que ser conscientes de esto. Como que de repente, cuando propongo esto, siempre se me ha dicho mucho como, pero ¿qué quieres? ¿Que le estemos dando a los pacientes lecciones como de feminismo? Es que eso no se puede hacer. Claro que no, es que no estamos diciendo eso. Solamente estamos diciendo que ampliemos la lente y que en el momento que sea necesario, veamos que... Me estoy quedando oscura, así que me van a dar la luz. Ya, gracias. Eso, en el momento que sea necesario, tenemos que ser capaces de verlo. Solo eso. No se trata de estar, aquí lo he puesto, hostigando a los pacientes con el género, con el feminismo. No, no estamos pidiendo eso. Solo estamos pidiendo que cuando sea necesario y cuando sea necesario para el proceso, sepamos verlo. Si yo estoy formada en esto, cuando algo de esto me pueda ayudar, yo voy a poder verlo.
pero si no estoy formado no voy a poder. Vale, voy a continuar explicándolo porque igual lo tengo bastante en la cabeza, pero igual es un poco confuso el dibujo. El S1 sería el sistema terapéutico, el S2 sería el sistema de investigación que investiga los procesos terapéuticos. Y en lo de las rayitas, como en el cuadrado, estaríamos en el nivel de la lente de género, donde podríamos ver la dirección de la relación que hay entre las personas con diferente asignación de poder. ¿Cuál es un poco el objetivo? El objetivo es que el síntoma que antes estaba en S1 y tratábamos de modular para mantener el S1, el sistema 1, el sistema terapéutico, digamos, que ahora podemos darle una interpretación diferente. Y es que lo que pasa en el sistema 1 es que hay una desadaptación a estas relaciones de poder. ¿Eso es malo? Desde mi punto de vista, no. No es malo que un síntoma me esté diciendo que esto no está bien y que quizá hay que disolver el S1. Pero claro, ese no ha sido el objetivo tradicional de la terapia familiar, no ha sido que se disuelva la familia, no ha sido el objetivo principal. Entonces, no digo que siempre que venga una familia a terapia haya que romperla, vamos a entendernos, ¿no? Digo que de repente podemos tener a veces esta lente que nos va a permitir ver que esta asimetría de poder es la que está generando el síntoma en la persona. Y si somos capaces de ver esa relación e intervenir sobre ella, estamos consiguiendo nuestro objetivo, que es ayudar a las personas que vinieron a consultar. En esto, estos Gs que pongo aquí son los sesgos que también tenemos en la perspectiva de género. Una vez que nos ponemos las lentes de género, tampoco podemos pensar que no va a haber sesgos de que miremos las cosas como estamos acostumbrados, lo que hemos leído, todo. De repente va a aparecer algo que vamos a interpretar directamente, igual hay que darle una vuelta y decirle, pues igual esto no es una cuestión de género. No pasa nada. No, yo personalmente no le tengo miedo a esos sesgos, porque lo importante es que los veamos y que los podamos trabajar. En relación al activismo social, me gustaría decir, como algo que siempre quise ligar en lo laboral y mi vida personal, hacer una intervención que no contribuyera a mantener el sistema. Yo creo que si pensamos que queremos ayudar a quitar un síntoma, tenemos que estar dispuestos a romper el sistema. Porque quizá el sistema está causando el síntoma, el funcionamiento del sistema. No pasa nada por romper y reconstruir el sistema, las veces que haga falta. En eso estamos. Siempre, también desde la perspectiva de género, creo que hay que tener cuidado con utilizar este síntoma y este cambio de sistema en favor también de una perspectiva, como puede ser la perspectiva de género, como para demostrar, para dar cifras, igual que se está haciendo en la otra epistemología. Yo creo que no tenemos que cumplir el mismo error. Tenemos que tratar de ver qué necesitan las personas que tenemos enfrente, punto. Pero contemplar que si lo que necesitan esas personas es la ruptura de uno de los sistemas, ya sea el S1, el S2 o el siguiente, me da igual, tenemos que estar dispuestos a romperlo. Esa es como la propuesta del trabajo. Y bueno, esto, tomar una posición activa respecto a esta presunción de neutralidad, ¿no? Por esto tacho aquí, esto sí es una pipa, ¿no? Y que no nos digan lo contrario. Entonces, no podemos dejar que se normalice eso, como ese doble mensaje que nos están dando. Porque realmente es una locura y realmente es iatrogénico. Dar un doble mensaje de yo soy neutral, no. Las decisiones que yo tomo están asociadas a muchas cosas. Y aquí
terminaría, termino como con esta reflexión que me quedó a mí decir el trabajo y que White también la cuenta en otras palabras, que la forma que tienen las ciencias sociales hoy día de avanzar es ser capaces de explicarnos a cada uno de nosotros, a cualquier persona, cualquier historia. Si una ciencia no puede explicar la historia de cualquier persona, necesita avanzar. Y eso es un poco la idea como más general que yo saqué del trabajo. Así que ahora, no sé en qué hora estamos, espero que en buena, para que podamos comentar todo lo que queráis. Pues estamos a buen tiempo, Iris. Si me permites, primero que nada, te quiero decir que nos compartirás este proyecto de la maestría. Ahorita que hago como una revisión nuevamente de tu tesis, me pareció súper interesante varias cosas, ¿no? Que nos puedes ir aportando. Creo que el primero que ha compartido una forma. Espera, Fausto, porque te oigo súper cortado. Te oigo muy se cortado. Escucha mal, Fausto, se te escucha mal. Okay, déjenme voy por mi audífono. No, te escuchas cortado. Ok. Iris, yo te quisiera pedir si nos puedes repetir la frase con la que cerraste. ¿Te acuerdas? Las ciencias sociales. Dice, bueno, yo la escribí porque me pareció súper interesante. Y no sé si la escribí bien. Escuché, si una ciencia no tiene la capacidad de explicar la historia de una persona, tiene que avanzar. ¿Está bien? Eso creo yo. Creo que todos creemos eso. Pero tú lo dijiste de manera impecable. Muchas gracias. Es que yo creo que llega un punto en el que a la ciencia hoy día le pasa eso. Es capaz de explicar solo las historias que han seguido la norma. Solo tiene soluciones para los problemas dentro de la norma. Claro, y eso pero es un problema con la ciencia. Creo que esta frase es no sé cómo llamarlo, un parteaguas para que mucha gente comprenda de qué se trata digamos que el debate en relación en materia de género. Totalmente de acuerdo. Muy relevante, la voy a enmarcar prácticamente. Te felicito, muchas gracias. A vosotras. A mí me gustaría comentar precisamente sobre este término de ciencia. Pues ciencia es un juicio fundado sobre los hechos, ¿no? Hablando en la clínica. Y si los hechos no confirman la teoría, entonces la teoría tiene que ser puesta a revisión, que también tiene mucho que ver con lo que dice Iris. Y Total. esto lo hicieron en el año 1800 y algo así. Es antigua la reflexión. Así es, o sea, fíjate cómo es cíclico, cómo es repetitivo, cómo esta constante del ser humano este cambio no es suficiente, entonces vamos por otro. Es antiguo, claro, pero vigente. Así es. Gracias, buenas tardes a todas. Gracias. Buenas tardes. Listo, ¿ya se escucha mejor? Ahora sí. Ya te escucho. Ya. Ahora sí. Ay, pero qué bueno que me dicen que anda con esta cosa de la tecnología, luego anda fallando. Pues la verdad, no sé en dónde me haya quedado, no sé qué se haya entendido de lo que... Yo no escuché nada, Fausto. Antes. Otra vez está fallando. Me da la impresión de que es el internet. Y otra vez. No sé si tengas tú cerca el módem o... Porque a veces, en mi caso, hasta la puerta interfiere un poco. Creo que es el internet, porque Iris se oía perfecto. Fausto, Sí. creo que sí. Voy a... Otra vez estoy cortando. A ver, hagamos lo siguiente. No vaya a ser que como está conectado con otra cámara.
¿Ya? ¿Me escuchan Oh, mejor? wow. Oh my God, ¿Qué pasó? Sí, qué nivel. qué producción. No sé qué. O sea, ¿ya se escucha mejor? Ahora sí, Ah, creo. ok, A ver, esperemos no habla se trabe. para ver. ¿Ya no se traba? Perfecto. Hola, hola. Sí, yo creo que era la cámara, es que tenía otra. Bueno, yo lo que dije, que primero que nada, muchas gracias Iris por compartirnos, porque hayas tenido como el tiempo para, porque sé que estás trabajando. Gracias nuevamente por compartir algo de ti, porque yo desde hace un montón quería escucharte, porque verte y otra cosa es precisamente que nos cuentas desde tus intuiciones, todo lo que tú fuiste sacando, ¿no? Yo creo que hay varias cosas como súper valiosas que nos compartes, sobre todo lo vi que en esta cuestión de la neutralidad, pero porque quien escuche y pueda decir, bueno, pero es que cibernética es segundo orden, ya trabaja la neutralidad. Sí, pero dentro de sus palabras hay serie de trucos. O sea, su neutralidad opera en función del relativismo, porque cuando empecé a estudiar, había una cosa bien interesante que cuando trataban de hablar acerca de historias hegemónicas. Una de las historias hegemónicas que trataban de poner siempre como ejemplo era la idea de que un sufrimiento no solamente lo vives tú, ¿sabes? Entonces me parecía tan escabrosa esa idea. Es decir, es que por ser homosexual solamente vives tú la discriminación, porque la puede vivir también un hombre blanco, cis, heterosexual. Entonces es ahí donde entra no una idea distinta de neutralidad, ¿no? Porque está en función de una idea relativista, de una idea que decía todo mundo tiene la posibilidad de vivir las mismas impresiones que tú y es una historia que te has comprado que solamente tú lo vives. Entonces, era algo impresionante el encontrar nuevas formas de articular la noción de identidad como una forma de descalificar que tú nos compares, ¿no? El argumento que era una de la parcialidad, ¿no? Entonces, aquí las cuestiones todas cobran un sentido importante debido a eso, ¿no? Y como en esta parte que partes que la diferencia entre epistemología, el tratamiento conceptual, es decir, salir del concepto que es descriptivo a algo prescriptivo, es decir, algo que interviene. Entonces, hay en torno a tu tesis, sobre todo al momento de leerte, hay varias autoras que yo conozco, entre ellas está Marcela Lagarde, a quien citas también a María Bermúdez, citas también a una cual quiero que venga también, que es Lidia Karina Esparza, que es la autora de uno de los textos que utilizas para fundamentar tu Que en ese texto. texto aparecían todos los sesgos. Todo. O sea, lo tenía todo en realidad, algunos de los, en el tuyo, en varios tuyos y en el suyo estaban todos los sesgos que encontré. Y en otros artículos aparecían dos. Claro, eso no sé, creo que no me he detenido en la gráfica aquí. Este es el número de artículos en el que aparece cada uno de los sesgos. Y en el de Macías Esparza aparecen todos. Y en, no sé si eran uno o dos tuyos también. No, pues muchas gracias y bueno, nada más quería compartirte eso, ¿no? Como el gusto de que nos hayas compartido. Ya quiero escucharte. No sé quién más Gracias quisiera. a ti de verdad por la invitación y a todas en el grupo. Gracias, Iris. Hola, Tere. Muchas gracias, Iris. Aprendimos mucho. Ahí está. Yo Muchas quería, gracias. quería Saludos. comentar algo que me pasa a mí. Dos vertientes. Una, cuando estoy cursando, ahora estoy terminando una escuela de formación
de terapia de familia y pareja, etcétera, donde yo todavía no puedo creer que no incorporen la perspectiva de género, no lo puedo creer. Y entonces yo me pongo como en el punto donde en un momento paro la clase y digo, ¿por qué estás hablando así? ¿No? Ya me conocen igual mis compañeros, pero justamente son a veces, los profesores son hombres, ¿sí? Que tienen un par de años más que yo, y yo me siento en este momento con autoridad para poder hacerlo, aunque sea alumna, ponele. Eso es una cosa, y los debates que se arman en los grupos de psicología, de psicólogos y psicólogas en Argentina son increíbles. El grupo de Facebook de psicólogos y psicólogas de Argentina es el grupo más grande de Facebook de Argentina. Más grande, ¿eh? Tiene como, si quieren ingresen, se arman debates interesantes y hay muchísimas mujeres que no tienen la perspectiva de género tampoco, ¿sí? Y hablan de esta neutralidad. Bueno, saben ustedes, siempre lo repito, la gran influencia psicoanalítica que tenemos aquí en Argentina, ¿sí? Y otra de las cosas, más a nivel práctico, pensando en las familias y pensando en los sistemas, cuando uno trabaja en la clínica, el poder mostrar esta desigualdad o de alguna manera hacer que ese sistema se desequilibre y empiece a haber esta desigualdad, yo me pregunto cuál es la ganancia para aquellos que están en el lugar de poder, digamos. O como vos decís, ¿cómo lo decías, Iris? ¿El grupo con estatus? El grupo con estatus, digamos, ¿cuál es la ganancia? ¿No? Te doy un ejemplo, por ejemplo, de una familia una familia tradicional, porque la verdad que hay un montón de familias, ¿no? Pero una mamá, un papá y una hija de 25 años. El papá es gamer, juega los jueguitos a la noche, todos los días, trabaja y juega los jueguitos. Y la mamá es una loca que grita todo el día. ¿Quién es? Es la loca, es ella, ¿no? Entonces, digo, por más de que uno haga la intervención, yo como trabajo con la hija es más piola y lo ve un poco. Pero ¿cuál es el beneficio del grupo, el estatus de estar, ¿cómo dijiste otra vez? ¿El grupo con estatus? El grupo con estatus. ¿Cuál es el beneficio de poder cambiar? O ver, o empezar a verlo. ¿Cuál sería? No sé. Es que claro, es difícil porque para ellos es perder un privilegio. Totalmente. Pero claro, el privilegio sería el poder tener este tipo de conducta que genera problemas dentro del sistema familiar y no ser señalado. Ese es el privilegio que pierde. ¿Cuál es la ganancia? Claro, el no ser señalado es lo que pierde, pero la ganancia podría ser resolver el problema. Esa podría ser la ganancia. Sí, pero tiene que renunciar a su privilegio. Claro, claro, esa es la idea, pero por eso esto tiene un tinte de lucha, porque obviamente no es fácil renunciar a los privilegios y mucho menos es fácil hacer que otros renuncien a los privilegios por voluntad propia. Yo no puedo obligar a una persona que venga a consultarme a renunciar a su privilegio, pero puedo tratar de llevarla a eso. Y al final va a ser esa persona la que decida, igual que cualquier persona que venga a mi sesión va a terminar decidiendo qué hace con su vida. Pero lo que yo tengo que conseguir a veces es que alguien quiera desechar un privilegio, porque comprenda la injusticia de ese privilegio y el mal que está generando en su propio microsistema. Exactamente. Podría comentar que entonces de lo que se trata es de que en términos sistémicos el paciente identificado pierde el privilegio, sí, del grupo con estatus en vías de resolver el problema. Simplificándolo, o sea, haciéndolo como muy concretos, sería eso. Sí, total.
Sí, Ujú. porque finalmente el paciente identificado acapara la atención de todo. Exacto. Sería Y la- perder eso. claro, lo que pierde, exacto, la persona del grupo con estatus es, digamos, entre comillas, un poco la libertad de estar llevando a cabo una conducta o una forma de relacionarse que pone en una posición, en una mala posición a otras personas de la Ujú, familia. ujú, Entonces, claro, de alguna forma le vas a quitar a lo mejor la libertad de hacer cosas que a esa persona le gustan. ujú, Y sobre todo que es fácil y que probablemente con el tema del género vaya a sentir que renuncia a sí mismo si deja de hacer ciertas cosas. Pero ujú. esa cosa de no querer renunciar a sí mismo implica que las personas que tiene al lado quizás vivan sistemáticamente renunciando a sí mismas y siendo Ujú, invalidadas de forma constante por su mirada y la mirada de las instituciones incluso. ujú. Ok, Sí, gracias. bueno, me presento, soy Monserrat López. Hace como 8 años más o menos, en el 2012 al 2014, yo constantemente voy a terapia, pero quise dar la oportunidad de una terapia de grupo y asistí al Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino de Álvarez, que es de uso público, decir, es del gobierno, pues, ¿no? Y ahí es una secuencia muy autodiagnóstica para que tú ingreses a un grupo determinado. Y me acuerdo que los grupos estaban compuestos por 12 personas, de las cuales 11 eran mujeres y uno era varón. Después de 2 años de estar ahí en la terapia de grupo, yo me di cuenta que la mayoría de las mujeres que llegaba a consulta era o que llegaba a estos grupos de terapia de grupo, era porque habían sido diagnosticadas con trastorno límite de personalidad, porque habían tomado la solución con una conducta de riesgo, pero después de una serie de mucho tiempo estar soportando una serie de violencias, ¿no? Entonces, para una mujer era muy fácil ser considerada como una persona con un trastorno porque expresaba su hartazgo de alguna manera, como tirándose de un coche, saliéndose por la ventana de una casa, digamos, en el plan de huida, en el plan de hacer cosas de riesgo, en el plan de defenderse, hacer cosas de riesgo, ¿no? Pero después de muchos años de soportar violencias, infidelidades y todos los tipos que hay en una pareja machista, Ay, Monse, te eh, quedaste. Se te paró. violencia. No Eh, sé. ¿Perdón? Ahora ¿Ya no me creo. escucho? No, Ahora sí. cortada, Monse. Ya te escuchan, A Monse. ver ahí, Ahora sí. ¿ya? Sí, Ya. Eh, sí. Entonces, de estas 11 mujeres, había un varón, pero este varón había sido diagnosticado con una enfermedad hace tercera vez. Entonces, logran rescatarlo y entonces los 4 grupos en los que yo asistí, porque le pedí al psiquiatra, el doctor Francisco Flores, que me permitiera pues asistir a los grupos después de 6 meses de estar ahí, que me permitiera hacer un pequeño estudio. Resultó que esos 4 varones que estaban en los 4 grupos era hasta que ya intentaban suicidarse cuando se les ponía atención en sus emociones, ¿no? Entonces, a mí me parece que las mujeres son
diagnosticadas psiquiátricamente cuando se salen de la norma. Al menos el 75% de las mujeres que estaban en esos grupos estaban ahí porque se salieron de lo normal, de cómo una mujer tiene que defenderse. Una mujer tiene que defenderse pidiendo ayuda a otro varón. Una mujer tiene que defenderse estableciendo legalmente una intervención legal. Una mujer tiene que defenderse callándose. Una mujer tiene que defenderse huyendo. Pero una mujer no puede defenderse regresándole un bofetón a un hombre, o aventándose de un coche, o saliéndose por la ventana de su casa. En los casos que recuerdo, pues ya hace mucho que pasó esto, ¿no? Entonces, y un hombre no puede, para un varón es normal que de un momento a otro se agarren a golpes, que de un momento a otro se estrellen en la motocicleta, que de un momento a otro se lastimen trabajando, porque pues son hombres, ¿no? Entonces, su depresión, su enojo, su tristeza, su angustia, siempre la van a traspasar a la violencia, y la violencia entre iguales o contra otros más débiles. Pero no se les atiende a tiempo, y entonces, como no pueden parar esa violencia, termina atentando contra ellos, y es muy curioso cómo la familia no quiere evidenciar que ese hombre que tiene un status quo, ya lo perdió intentando suicidarse, porque eso es de hombres débiles. Y entonces es hasta la tercera o segunda vez que lo intenta, que piden ayuda a un tercero o que lo atienden psiquiátricamente, ¿no? No estoy muy a favor de la patologización de estos eventos, precisamente por eso, porque miro cómo mientras el 75% de las mujeres está siendo diagnosticada porque se defiende, el 99% de los hombres está desatendido totalmente en sus emociones, porque tradicionalmente los hombres pues se golpean, tradicionalmente los hombres resuelven las cosas así, y eso está bien, ¿no? Porque es de machos hacerlo, ¿no? Entonces, pues hasta ahí dejo el comentario, y pues sí, yo hace muchos años he puesto los ojos en las emociones de los hombres como una solución, un poquito el uso de la culpa para la solución contra la violencia, y después ir desmembrando, como deshilachando todo ese monstruo de violencia para que puedan reconstruir la conversación amorosa y no violenta y equitativa además con su familia, ¿no? Pero pues bueno, hasta ahí lo dejo. ¿A partir de la culpa, Monse? Sí, a partir de la culpa. Ok. Quisiera agregar algo respecto a lo que estaba mencionando Monse, y creo que hace un momento, digamos, hilarlo con la conversación que tuviste antes de la intervención de Monse, en donde decían que cuál podría ser el beneficio de perder el privilegio. Creo que con la exposición de Monse quedó muy claro cuál puede ser el beneficio de perder el privilegio, porque finalmente los hombres también se ven muy afectados por eso. Tal vez no lo entendemos, y sobre todo ellos no lo entienden, pero es más la afectación, más el daño, que realmente el beneficio del privilegio. Entonces, yo creo que por ahí debería de ser la chamba que tenemos que hacer, o el trabajo que tenemos que hacer acerca para introducir el tema con los hombres, que es pues básicamente el mayor enemigo que tenemos, ¿no? En este discurso y en este tema, que no quieren perder sus privilegios. Pero a lo mejor si lograr un discurso coherente, que pudiéramos hacer, promover la toma de conciencia en los hombres respecto a los beneficios y los maleficios del privilegio, creo que por ahí se podría trabajar más. Que he visto muchas luchas que lo único que ocasionan es más resistencia, ¿no? Pero porque generalmente las personas consideran
que incluso digo las personas, porque no solamente los hombres, muchas mujeres también piensan o creen que el feminismo, que la lucha de la diversidad es únicamente en beneficio de las mujeres. No comprenden que el beneficio sería común. Entonces, si hiciéramos un poquito a un lado el discurso de la igualdad de la mujer para introducir este elemento que creo que es muy relevante respecto a los beneficios que tendría la sociedad en general, los hombres particularmente, al perder ese privilegio, yo creo que ganaríamos un poquito más de terreno. Me parece súper interesante como la conversación que está surgiendo, porque realmente es como la forma quizá de poder ganar terreno en este sentido. Porque como vemos hay un choque directo por el que no quieren que se introduzca la perspectiva de género. Yo creo que también hay un nivel de intereses que constriñe este asunto que está más allá de lo relacional, que está más allá de la solución, del bienestar de los individuos, tengan el sexo y género que tengan, sino que también hay un nivel de intereses económicos y de conservación de círculos de poder a nivel científico, a nivel de la salud, en todos los niveles, que impide que realmente un sistema de salud esté buscando el beneficio de los individuos. Porque como vosotras estáis diciendo, si nos ponemos a mirar los beneficios, fijaros qué respuesta salió, ¿no? La de hay muchas mujeres que sufren este tipo de violencia por el género, por la constricción del género, pero la violencia que sufre un hombre por la constricción de su propio género no es menor, no es menor, ya sea incluso un hombre heterosexual. Entonces, claro, está ahí ese momento en el que te sales de la norma y esas barreras que pone la gente que está quizá en círculos de poder, como constriñendo cuál es el objetivo de un sistema de salud. ¿Vender medicación o el bienestar de los individuos? ¿Me interesa el bienestar de los individuos? O sea, es como también para dar ese otro contrapunto, pero me parece como interesantísimo lo que estoy contando. Yo. Cecilia. Hola Iris, muchas gracias por la clase de hoy. Me gustó muchísimo. A vosotras. Este tema ahorita de la neutralidad, yo ahorita estoy estudiando la maestría en familiar sistémica y es como mucho el énfasis en el rollo de la neutralidad. Y te soy bien sincera, yo sí me andaba casando como con el término y últimamente he estado trabajando con algunas familias y con parejas donde hay violencia, ¿no? Pero yo estaba como muy, muy tatuada con el rollo de la neutralidad y hace unos días, precisamente a raíz de, pues, de una discusión que teníamos entre amigas psicólogas de la carrera, ¿no? Que obviamente tienen diferentes enfoques. Estábamos hablando de hasta dónde sí la neutralidad, no la neutralidad y todo eso. Y a mí en ese momento me cayeron 20 o me cayeron como balde de agua fría, tal vez algunas intervenciones que yo estaba haciendo con mis familias, en especial con una, con respecto a la violencia, donde se permeaba como la violencia, pero que yo estaba insistiendo en este rollo de la neutralidad también como parte de mis cegueras, ¿no? Entonces, a partir de esta discusión que se empezó a dar, creo que a mí me cayeron muchos 20 también de cómo me cuesta, voy a hablar por mí, como terapeuta, me cuesta más trabajo desaprender esas cosas que aprender cosas nuevas. Y en ese momento sí me cayó así como un balde de agua fría y lo primero que hice fue contactar a esta pareja, a una pareja con la que estoy trabajando. Y sí hacerles, comunicarles mi sentir, a ver, íbamos por este objetivo, estaba yo pensando en esto, pero
creo yo que estamos ahí un poquito desbalanceados, entonces acepto y reconozco que tal vez la última sesión, tal vez faltó algo más por aportar y me gustaría retomarlo en la próxima sesión. Después de esa llamada yo me sentí mucho más tranquila de alguna manera de echarle luz a esa ceguera que yo estaba teniendo con tal de casarme con la parte de la neutralidad. Y me parece bien importante pues esta como posición política que tomamos como terapeutas, porque pues ahorita puede ser en mi caso, ¿no? Una pareja con la que estoy trabajando, hombre-mujer, pero al rato puede ser en una familia con alguien con discapacidad, o puede ser con alguien, no sé, por ejemplo, pues aquí en Oaxaca muchas personas pues venimos o descienden de la cuestión indígena. Entonces, sí me parece bien importante como considerar de hasta dónde la neutralidad ni siquiera es neutralidad, es una cancha bien inclinada. Y en lo personal, pues me ayudó como muchísimo esta parte de las discusiones y obviamente las clases que hemos estado tomando con maestras como tú, contigo y con Clau, que fue la clase pasada. Muchas gracias, Iris. A ti, de verdad, porque igual me parece súper interesante también como esa forma de darnos cuenta en la práctica, que de repente, a eso me refería al principio, como de repente cuando nos sentimos incómodas, ¿qué está pasando? Como escuchar eso, como decir, claro, y obviamente si nos percibimos como neutrales, lo vamos a llevar a nuestra terapia personal, pero no a nuestra supervisión profesional. Y no se trata de eso, quizás se trata de que necesitamos llevarlo a la supervisión profesional, en ese sentido, a una supervisión sensible a esto. Así que muchas gracias por tu comentario. Creo que alguien escribió en el chat que quería hablar. Sí, Mauricio, pues. Hola. Hola. Hola, Iris, buenas tardes. Pues yo soy de Chiapas, soy del sur de México y te voy a comentar les voy a compartir dos cosas que me han estado pasando desde la parte académica, que actualmente estoy estudiando el doctorado en psicología con un enfoque en investigación y aparte en la práctica clínica. De entrada, pues todo esto que afortunadamente que pude coincidir y conocer un poco a Fausto y que siempre le voy a estar agradecido por todos estos espacios porque la verdad es que retroalimentan mucho a nivel personal, a nivel académico y por supuesto que también a nivel profesional, ¿no? Entonces, la verdad es que estoy muy agradecido y pues bueno, gracias también por compartir tu documento de tu tesis y por tu exposición. Les quería compartir que en el doctorado a mí se me ha hecho muy interesante que nuestros maestros que nosotros hemos tenido, que hasta ahorita han sido puros hombres, hemos tenido 4 maestros hombres, con niveles académicos súper interesantes, ¿no? Que están en el Sistema Nacional de Investigación de no sé qué nivel y pues han escrito libros y cosas muy, muy padres, ¿no? Que contagian esa motivación en lo académico. Pero me resultó mucho como un poco, lo que tú decías, un poco de incomodidad, sobre todo con un maestro, con un antropólogo que tiene un doctorado en antropología y una institución reconocida a nivel nacional. Cuando yo digo, ¿por qué de algún antropólogo? Mauricio, en las ciencias 10 me dice, sabemos que también hay mujeres científicas, teóricas, que han hecho mucha investigación y todo, pero es como en estas cegueras de que pasamos sin ver. Estás diciendo, compañeras ahí, mujeres, y mis compañeros nada, ¿no? Creo que más bien yo me sentí, ¿no? En este sentido de decir, ¿cómo estás diciendo esto un catedrático tan importante con un nivel académico tan interesante? Bueno, se cayó el ideal en ese sentido, ¿no? Compartiendo
también de hacer estas denuncias, ¿no? En los espacios académicos, de poder decir, oye, ¿por qué no hay esta inclusión de los textos? ¿Qué pasa con estos sesgos? ¿Qué pasa con estas cegueras? ¿Hacia dónde vamos? ¿No? ¿Por qué no lo hablamos? ¿Por qué no disentimos? ¿Por qué no lo debatimos? Que es muy rico hacerlo, pero es muy interesante poderlo hacer. Digo, ahora yo lo veo porque ya estoy un poquito más en estos aspectos, y antes tal vez yo no me daba cuenta, también pasaba sin ver, como decía este compañero, ¿no? Este maestro. Ese es desde el punto de vista académico, y que también desafortunadamente los maestros que me han formado, recuerdo mucho también a un precursor de la terapia familiar en México, muy importante, que todavía vive, que ya tiene más o menos como 80 años. Fausto lo conoce muy bien también. Hemos hablado un poquito sobre este aspecto, que también tiene una asociación, que también es como pasar sin ver sobre estas circunstancias, ¿no? Cuando a nosotros nos dieron una clase por la formación de terapia de pareja, decía que las parejas homo, les o de la diversidad no formaban familias, ¿no? Porque la familia, y se echaba y como un discurso religioso, porque deviene también de una construcción de los legionarios de Cristo. Entonces, estos espacios precisamente sí son para denunciar, y sí es importante visibilizar cuando uno también se pueda sentir incómodo, porque también creo que hacer la denuncia y también puede generar ciertos cambios, ¿no? En los otros compañeros que están ahí presentes. Eso es desde el punto de vista académico que les quería compartir. Y desde el punto de vista clínico, fíjense que me llegó hace poco, hace como 15 días, una familia tradicional en Chiapas. Todavía hay muchas familias tradicionales, porque las ciudades más importantes del estado son como 4 o 5 y tienen más de 120 municipios. Entonces, la mayoría de los municipios, al igual que en Oaxaca, hay población indígena, hay población que todavía no tiene todos los servicios, ¿verdad? Y esta familia venía de un pueblito de aproximadamente de 1 hora de la capital, de Tuxtla Gutiérrez, y recuerdo que la señora de 70 y tantos años, ¿no? En el cual ella había sido muy subestimada, una acción de mucho poder que ejercía él sobre ella, que incluso ella nada más decía sí o tenía que aceptar a todo lo que el esposo decía. Que me tienen que decir qué hacer, ¿no? Y eso me pareció muy interesante, de manera literal lo rescato, porque ahora esta cuestión del poder, que cómo se manejaba por parte del esposo, ahora forma parte o pasan a formar parte los hijos. Y los hijos son los que ahora están ejerciendo el poder sobre ella, ¿no? Entonces, situaciones muy sencillas, como por ejemplo que ella se quería quedar en su casa y los hijos querían que no se quedara en su casa y que se fuera a vivir con una de las hijas, ¿no? Y la señora, con una economía, porque dejó una herencia al señor y por todo lo que trabajaron en pareja, que le quedó una herencia, una economía pues estable, ¿no? Que igual ella puede pagar a alguien para que la cuide, que no está mal, porque sí puede caminar, es muy funcional, sabe cocinar, sabe hacer el aseo, XY, pero los hijos no la dejan, ¿no? Y entonces la señora de 70 y tantos años me decía, doctor, es que no sé cómo decirle a mis hijos que quiero hacer lo que yo quiero, ¿no? O sea, que respeten esta decisión que yo quiero tomar, pero me da mucha pena, me quedo callada de no poderles decir nada, me siento limitada casi, porque siento que me van a regañar o siento que van a hacer algo, ¿no? Y entonces ahí hice como el clic, porque todo esto que ella está viviendo ahora con las hijas y con los hijos, es lo que vivía con el esposo, ¿no? Entonces, ¿cómo el poder brinca de una parte a otra? Bueno, tal vez lo toman, ¿no? Los otros integrantes de la familia, que ellos no lo tenían muy consciente, ¿no? O poderlo decir como muy notorio. Entonces, cuando paso a una de las hijas, comento como
mis observaciones, ¿no? Respecto al discurso de la señora. Y una de las hijas me dice, sí, efectivamente, nosotros estamos haciendo esto porque nos da mucho miedo de esto, nos da mucho miedo del otro. Entonces empezamos como con ciertas tareitas para ellas, para que la pudieran dejar que ella eligiera lo que quisiera hacer respecto a actividades tan sencillas que podrían empoderarla o que podrían en algún momento hacerla más autónoma o más independiente para tener una decisión y que no fueran decisiones tomadas en base a lo que ellos o ellas quisieran, sino tomando en cuenta esas necesidades y estas propias decisiones que la señora querían tomar. Pero bueno, eso me pareció como muy interesante desde el punto de vista familiar, porque cómo el poder va brincando, ¿no? Y cómo en algunos momentos no nos percatamos de estas circunstancias, y a pesar de que son mujeres, que puede haber este sentido de la sororidad, etcétera, pero no siempre es así, porque, y sobre todo cuando hay un vínculo tan cercano, tan afectivo, tan significativo, que sí es importante visibilizar, es importante, tal vez no de una forma directiva, sino más bien que ellos tomen sus decisiones, y que en ese sentido yo también voy trabajando desde mi postura política como terapeuta, porque me cuesta mucho a veces ser tan directivo de poder decir tienes que hacer esto, y yo sé que no es así, sino más bien como mostrar y que puedan tomar sus decisiones. Bueno, eso era lo que les quería compartir, Iris. Súper. Sí, yo creo que en esos casos es como muy importante tener la panorámica, ¿no? Para saber que no solo hay una opción de intervención, sino que podamos verlo desde este modo, ¿no? Y no desde la queja que a veces traen. ¿Sonia quiere hablar? Sí, yo quería comentar, Mauricio, que, bueno, primero quería preguntarte cuál es tu postura política al momento de tomar esta decisión de la intervención. Bueno, ya se vio esto. De cualquier manera, ¿esto cómo influye en ti como terapeuta? Porque tú eres un hombre joven, ¿no? Eres un hombre joven, y cómo empatar esta juventud tuya con la edad y con la vivencia de una mujer de 70 años y en el medio con las diferentes edades de los hijos y las creencias de las mujeres y las creencias de los hombres en un estado como el que tú estás, y dejar a buen resguardo a la viuda y que no se convierta en botín de todos los demás? Exacto, sí, fíjate, Sonia, bueno, tengo 37 años, todavía no estoy tan joven, ¿verdad? Pero eres más joven que yo. Sí, claro. Y que la señora también, ¿no? En estas circunstancias, y que en esos momentos no se pudo hacer nada. Entonces, mi postura es lo que decía, no ser directivo en relación a qué decir qué hacer o qué no hacer, más bien mostrar, ¿no? Como esta parte del contexto que yo creo que me dio como una idea muy interesante de cómo, bueno, yo lo vi de esa forma, lo compartí con ellos, y una de las hijas dijo que sí, era como esto, de que les hacía mucho sentido, ¿no? Esto que yo les estaba comentando. Eso es desde un punto de vista. Más bien mi intención es como acompañar a la señora a que ella pueda tomar esta fortaleza de hacer las actividades que ella quiere, que ella necesita, sus decisiones poco a poco, pero también en orientación a la familia, porque efectivamente creo que también hay que hacer mucha orientación, acompañamiento a la familia, porque hay todavía muchos mitos, muchos tabúes acerca de lo que representa el que la mamá se haya quedado viuda, y que aparentemente, aunque tenga 70 y tantos años, parece ser que ya la están invalidando en todo, cuando ella es muy funcional, les digo, en muchas cosas, ¿no? Tan sencillo como otra cosa, que le quería hacer un rezo al Señor, y los hijos decidieron, si tú les haces el rezo, independientemente que sea virtual, porque ya ven que hay estas opciones de hacerlo virtual ahora, decían los hijos, pues lo haces tú sola porque nosotros no vamos a apoyarte en nada, ¿no? Entonces, esta parte de invisibilizar sus necesidades, en esta parte de soslayarlas, de no darle la importancia que también tiene para que la señora se pueda empoderar
y poquito a poquito pues ella vaya resolviendo, ¿verdad? Y como en esta cuestión del andamiaje, poco a poco vaya aprendiendo a ser más independiente y más autónoma. Creo que por eso, por ese camino estoy para acompañarla, creo yo, así me estoy colocando en la parte de la terapia. Gracias. Y pues esa sería la interseccionalidad, Fausto e Iris, entre la edad, la cultura, las creencias de hombres, mujeres. Y creo que esto es lo fundamentalmente rico de este modelo que estamos trabajando con Fausto, me parece. Y que, bueno, Iris nos acompaña también. Gracias. Totalmente. Como un super ejemplo clínico, ¿cierto? Sí. ¿Quieren añadir alguna cosa más? Para ya ir cerrando, ¿sí me escuchan? Porque ya tengo miedo de Sí. prender mi micrófono. Sí, te escuchamos. Que no vaya a servir. Ya tengo. Pobre. Sí, no, pues nuevamente, gracias a todas por sus aportes. Me encantó la pregunta, en general de todas, porque empieza a haber como una serie de reflexiones en torno a este pensamiento de tercer orden, ¿no? De los sistemas de los sistemas, ¿no? O sea, esta pregunta tan linda que hace Sonia sobre cuál es tu postura política, ¿no? Un poquito provocadora, pero en el buen sentido, ¿no? Decir, oye, porque es bien diferente, ¿no? O sea, ser varón, tener tal edad, incluso cuando dice Mauricio, ¿no? Bueno, pues no, ya él no se considera tan joven, pero tú le respondes, eres más joven que yo, ¿no? Creo que ese tipo de diálogos son diálogos que precisamente nos ayudan a ver estas diferencias, ¿no? O sea, es importante reconocer las diferencias, pero no aislarnos a través de esas diferencias, porque el peor de los casos sería que Sonia dijera, no me va a entender nunca Mauricio porque es más joven que yo, ¿saben? Y que muchas veces ese tipo de comentarios tan reduccionistas son los que tratan de descalificar el trabajo de una perspectiva de género, como bien Iris lo decía, ¿no? Porque enfáticamente preguntó como 3 veces, Iris, preguntaste, ¿por qué tanto miedo a la perspectiva de género? Porque incluso cuando la incluyen, termina siendo roles de género. No pueden salir de los roles, ¿no? Sí, po. Dale, amplíale. Sí, o sea, es que estoy súper de acuerdo con lo que dices. Yo de verdad que me llega a... entre que me molesta y ya me da risa. Después de tanto tiempo tratando de llevar este tema, ya, mira, a lo académico, a lo laboral, pero a veces con amigos, hablando. Como esta ya, pero ¿y qué vas a hacer con esta perspectiva, ¿no? Como te vas a instaurar como profesora de las personas a las que vas a atender. Y es que es como, no, si es que al final era lo que decía como al principio de la presentación, después de hacer un trabajo que creo que es súper duro, y yo también tenía muchísimas cegueras en un principio y las tengo hoy día. O sea, como son como después de hacer un trabajo súper difícil personalmente, igual también súper metódico académicamente y laboralmente, después de eso te das cuenta que todo ese aprendizaje te puede servir para el objetivo general, pero también te puede servir para microintervenciones, para pequeñas, en la microdevolución que le haces a la familia, en la que le haces a la persona. Si es que realmente cuando te preguntan a dónde metes la perspectiva de género, es como, bueno, preguntémonos entonces por la figura del terapeuta, porque de verdad si una persona cree que porque yo tenga perspectiva de género eso va a ser agresivo para las personas, es que quizá tiene una concepción terapéutica muy invasiva, en la que realmente sí que está siendo súper directivo. Es que no se trata, nosotros no vamos a establecer como el camino que van a seguir las personas con las que trabajamos. Vamos a, como no sé quién lo decía, si era Sonia, o lo de mostrar, que vamos a mostrarles, como las cosas que hay y cada uno elegirá. Solo que si nosotros no somos capaces de ver esto, no podemos mostrárselo.
Y quizá hoy día hay muchísimas cosas que no podemos mostrarles, pero afortunadamente las relativas al género están más que trabajadas. Si se quisiera que hubiese revisión por parte de la persona del terapeuta en este sentido, se podría hacer un trabajo increíble. Pero claro, está la resistencia. Claro. Bueno, Iris, ya para terminar, creo que hay algo fundamental y es que tienes que publicar tu tesis, ¿no? Hay que buscar en dónde, cómo, porque el trabajo metodológicamente es súper bien cuidado, es un trabajo muy limpio, es un trabajo que tiene una reflexión tanto en la parte cualitativa como en la parte teórica, ¿no? Y que nos ofrece muchísimo, sobre todo cuando pusiste como los esquemas que incluso podrían ser explicados en términos del pensamiento de tercer orden, el observador del observador, el observador del sistema terapéutico, ¿no? Y que ofrece precisamente de algo ya más visual, ¿no? Cómo ir incorporando estas reflexiones desde la interseccionalidad, desde el feminismo, desde el conocimiento situado, ¿no? Porque haces un cruce padrísimo de todo eso y sobre todo los afectos, cuando tú inicias esta conversación diciendo, es que me sentía totalmente incómoda. Y creo que desde ahí nos conectamos entre todas, ¿no? Que hay algo que nos incomoda del discurso hegemónico, hay algo de lo cual yo no soy personaje dentro de la literatura y como tú bien lo demuestras en esa tesis, que la lectura construye realidad. Y en medida en que esa realidad esté construida por un lenguaje que no nos nombra, y lo pongo en plural, pues ¿a quién sí está nombrando? ¿Y de qué manera también se están escapando para no nombrarnos? ¿No? Con estos relativismos, ¿no? Todos somos humanos, todos vivimos lo mismo, los ricos también lloran, que debes de saber, y quienes nos acompañan de otros países, de que fue una telenovela bien famosa, ¿no? Los ricos también lloran. Entonces, de eso se trata, ¿no? Pero bueno, yo te agradezco muchísimo a todas, a ti en especial, que nos hayas compartido este espacio, ¿no? Ya los jueves me parecen como súper emocionantes para ver las reacciones de todas y de sus participaciones. Y pues bueno, nos vemos la siguiente semana. En el correo ya les mandamos la tesis de esta Iris para que la lean. Está Gracias. y nada, nos toca un tema súper padre que es terapia narrativa y Donna Haraway con alguien que domina los dos temas. Y es así como, ¿no? Bueno, les va a encantar. Gracias, Iris. Muchas gracias. Gracias, Iris. Gracias, Iris. Gracias. Gracias a Fausto. vosotras. Gusto en Gracias, conocerte. Fausto. Muchas gracias. Muchas Que se me vaya. felicidades. Fue cumpleaños de Karina, entonces le mandamos muchos saludos y abrazos. Javier. ¡Feliz ¡Feliz cumpleaños, cumpleaños! Karina! ¡Feliz cumpleaños! Javier, Cari. ¡Feliz cumpleaños! Besos. Bueno, Un gracias. placer. Gracias. Abrazos a todas, Gracias a a todos. todas. Muchos abrazos. La tesis la mandamos al correo o por el grupo de Gracias, WhatsApp, que Iris. creo que la han preguntado. Muchas gracias. A ustedes. Bye, querido Fausto. Vaya todas, Chao. querida. Bye, Mi cielo. Fausto. Gracias, Iris. Besos Gusto a verlas, todas, un a abrazo a todos. todos. Un abrazo. Igualmente.